He vivido en 7 países diferentes. Amaba mudarme de país porque lo único que estaba haciendo era huir de mí misma. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial de Hack Tu Vida. ¿Cómo empieza tu historia? Yo nací en Colombia, crecí en la era de Pablo Escobar, en donde la violencia era el día a día. Por más de 70 episodios, Ana Castrillón nos ha contado la historia de personas fascinantes a través de lo que hace. Ahora es su turno de compartirnos la suya. A los 15 hice un fashion show para ayudar al colegio en el que estaba a tener fondos para hacer una radio. Fíjate la conexión. Los logros que ha alcanzado, Fui la primera persona que contrataron para el mercado hispanohablante. los retos que ha enfrentado, En España conocí por primera vez el racismo. los aprendizajes que ha adquirido y el proceso de sanación que mueve su vida. Yo soy una persona que ando con 40,000 cosas en la cabeza. Entonces, cuando escribo, me libero. Únete a una conversación marcada por los momentos clave que le ayudaron a hackear su vida. Alguien una vez en la vida me dijo, cuando estás pasando por un momento así, busca en dónde puedes canalizar esa creatividad. Háblanos un poquito de esa transición entre Hack to Startup y Hack Tu Vida. Yo quería hablar de los temas que yo estaba aprendiendo en mi trabajo personal. Si tú pudieras dejarnos con un solo mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Cuando estamos abiertos a cambiar, significa que... Hola y bienvenidos a otro episodio de Hack Tu Vida. Este es un espacio para reconectar contigo mismo, crear hábitos que funcionen, liberar tu creatividad y mejorar tus finanzas. Cada episodio está pensado para darte herramientas prácticas, reflexiones y semillas de transformación que te ayuden a hackear tu vida y aplicarlas en tu día a día. Si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hack Tu Vida. Yo soy Miriam Lara Mejía del podcast Cómo Ser Una Gorda Libre. Y hoy vamos a hablar con Ana María de Ana María. Hoy le vamos a dar la vuelta al micrófono y por primera vez podrás escuchar directamente de la increíble host de Hack Tu Vida, Ana María Castrillón, sobre los momentos claves que la llevaron a sanar su vida, a hackearla pues. Y se volvieron los stepping stones para el motor que impulsa no solo este proyecto, pero toda la vida de Ana María. Así que, Ana María, bienvenida a Hack Tu Vida. ¿Qué tal se siente estar del otro lado del micrófono? La verdad que es súper raro. Lo estaba pensando cuando hablamos de este. Es el primer podcast que hago sobre mi vida. O sea, he hecho podcast de mi trabajo, pero nunca he hablado, compartido, y muchísimo menos en una plataforma, mi vida. Siempre he sido muy reservada con ciertas cosas de mi vida y es raro no ser la persona que está pendiente de las preguntas, de escuchar, de aprender y ahora ser la persona que tiene que dar las respuestas. Entonces se siente raro, pero bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a entrevistarme y creo que no pude haber escogido mejor persona para que me entrevistara. Creo que sí es algo bien, que pocas veces en nuestra vida tenemos ese momento de como parar un poquito y reflexionar de cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? Y eso, esta idea de voltear la cámara, ¿no? De ver detrás de la creadora, nació porque mucha gente te ha preguntado, ¿no? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo navegaste? ¿Dónde empezaste? ¿No? Hay muchas de esas preguntas que aunque tú vas salpicando en cada episodio, ¿no? Un pedacito de tu historia o de lo que ha pasado en tu vida. Este es ahora sí como el origin story. Esto es no solamente de ti, de quién eres tú, pero también de este increíble proyecto de Hack Tu Vida. Así que empecemos con las preguntas que tú le haces a tus invitadas e invitados para conocernos un poquito más, para conocerte un poquito más. ¿Qué es lo que más disfrutas en el mundo, Ana? Bueno, cuando yo le hago esta pregunta a la gente, siempre pienso en la respuesta y yo diría que hay varias cosas que disfruto. Viajar es una de ellas. El que me conoce sabe que amo conocer nuevas culturas, conectar con gente diferente y últimamente amo muchísimo pasar tiempo con mi sobrino. Creo que mi sobrino ha sido como esta lucecita que ha llegado a mi vida y amo cada momento que paso con él. Y yo añadiría uno ahí, porque bueno, no hemos hablado de cómo nos conocemos, pero pues somos amigas de diferentes espacios, pero yo diría que una de las cosas que tú disfrutas muchísimo y que yo veo reflejada en este proyecto, en lo largo de este proyecto, es que a ti te encanta hacer conexiones.
tú eres de las que estás y como que tú con quién y yo conozco, ¿no? Y es algo muy, muy particular que haces bien, pero que aparte yo sé que te llena con esa vibra tanto, ¿no? De toda la gente que has conocido en en tus diferentes mundos. Te encanta hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí, es algo muy, muy tú. Hay, hay una vez escuché un programa que decía como, ay, no me acuerdo si era como una personalidad pegamento o algo así, como que estás de alguna u otra forma, siempre que conoces a alguien, estás, sin darme cuenta, mi cabeza está mirando, Miri hace esto, ay, pero yo conocí a fulanito que hace esto, ¿cómo los puedo conectar? Y creo que de alguna u otra forma ha sido algo muy innato, que se da muy natural y disfruto bastante hacerlo. Y lo haces bien, o sea, eso es con Ana es así de que así, ya dio la conexión, ya la hizo, ya no es así como que al rato te mando, no, ya mandó el mensaje, ya hizo la conexión, ¿no? Ana, ¿cuál es una palabra que te encanta en cualquier idioma? Yo amo la palabra serendipity. En español es como un encuentro fortuito. Y amo primero porque me llamaba muchísimo la atención la palabra, como suena a lo largo, pero luego cuando entendí el significado, y luego hay una película que también me encanta, que es Serendipity, sí, un poco cheesy, pero es bastante, me encanta, pero creo que mi vida ha sido un serendipity. Si yo me pongo a mirar mi vida, realmente de alguna u otra forma, todo lo que ha pasado ha sido encuentros fortuitos que me han ayudado a estar o a llegar donde estoy ahora mismo. Entonces me gusta mucho esa palabra. Ay, qué bonito. Y sabes, yo siento que a veces es como esta combinación donde pensamos que estas cosas son random, pero una parte es quién eres tú y lo que tú has hecho para prepararte para esos momentos, ¿no? Creo que es esa conexión de esas dos cosas. Si no hicieras lo que haces hoy de forma profesional, laboral, ¿a qué te dedicarías? Yo amo mucho ver programas de decoración y de arquitectura. Y creo que es porque yo trabajo en muchas cosas digitales y siempre me ha gustado la parte de los productos tangibles. Entonces me encantaría tengo un sueño de tener algún restaurante, un hotel boutique, algo físico, y es algo que a lo mejor me gustaría hacer, y si no estuviese haciendo lo que hago demasiadas cosas, a lo mejor estaría con un negocio físico y que tenga que ver con decoración o con arquitectura, o que yo lo construya desde cero. Yo sí veo eso, yo veo eso. Porque aparte sí tienes como un estilo muy particular, a mí me cuesta mucho, pero yo quería añadir una más, pregunta aparte de las que tú haces, y es como para el trampolincito para empezar a dar eso, pero cuando los días se ponen así complicados, difíciles, ¿qué haces tú para reconectar con esa Ana más auténtica? Fíjate que justamente en las últimas semanas han sido bastante complejas y de alguna u otra forma mi rutina se ha ido abajo. Y creo que quiero compartir eso porque también es normal cuando nuestra rutina se va. Y ahí es cuando sacas como esas herramientas que tienes de, ok, ¿de dónde necesito empezar a tirar para reanimarme? Y entonces hay varias cosas que yo antes odiaba y ahora me ayudan mucho. Una es meditar, y meditar no necesariamente tiene que ser 20 minutos, 30 minutos, dejo mi cabeza. No, es simplemente sentarme, y a mí me encanta sentarme a ver el agua, entonces vivo cerca del agua, me puedo sentar y simplemente estar haciendo otra cosa que no sea en el computador, en el teléfono, en algo. Salir a caminar por un parque. Londres es una ciudad que, a pesar que es un caos, tiene unos parques impresionantes, siempre tienes un parque cerca y tú te puedes meter en un parque y de alguna u otra forma parece que vivieses en otro lugar, porque no crees que estás viviendo en una ciudad grande. Y otra cosa que me ayuda mucho es escribir. Y también era algo que odiaba, pero cuando hay momentos que hay noticias que no me gustan, hay cosas que veo que no me gustan, o hay algo que a lo mejor yo considero que fue fuerte, lo escribo y saco toda esa rabia, todo lo que odio, todo lo que no me gusta, todo, y lo escribo. Y creo que de alguna otra forma me libero, porque si no terminaría como vomitándole a esa persona o a todo lo que me ha pasado ese día. Entonces, siempre que puedo, alguno de esos tres los hago, y respirar, que eso es algo que aprendí gracias a una invitada que tuve en el podcast, y es como la respiración te vuelve como a conectar contigo mismo.
Pero cuando hablas de escribir, como cuéntanos así, porque a veces es difícil, bueno, como el escribir es algo grande, pero ¿dónde te sientas? ¿Qué usas? ¿Qué tienes? ¿Qué te preparas? ¿Qué tienes listo para poder hacer eso posible? Yo hay algo que durante 3 años estuve como siendo parte de un coaching de grupo y una de las herramientas que mi coach en ese momento me enseñó fue el tema del vomit journal, que es como una libreta para vomitar, que a veces sin darnos cuenta vomitamos muchas de nuestras, no sé, algo que estamos enfadados, que no nos gusta en otras personas y a lo mejor realmente no necesi- no necesitamos hacerlo. Entonces yo me siento todas las noches en una libreta al lado de mi nochero, que es bastante secreta porque creo que si mucha gente leería esto diría, wow, está loca. Porque ahí es el momento que yo digo, Miri, un decir, Miri no, pero Miri trabaja conmigo, hizo esto yo me sentí así, qué horrible, o ella estaba en la calle y tal persona me iba a pisar y no sé qué, y es el momento que yo tengo para sacar todo esas emociones que son normales, que somos humanos, que si algo te pasa en la calle, en el súper, o lo que sea, te cargas. Y sin darme cuenta, empecé a notar que cuando escribía y sacaba lo que había pasado en el día, porque muchas veces era, no me ha pasado nada, ha sido un día perfecto. Y luego me he dado cuenta que me molestó la mujer esta que yo estaba haciendo la fila en el súper y se metió y no sé qué. Y me he dado cuenta que dormía muchísimo más tranquila. Entonces yo escribo en la cama, tengo una regla y es que no computadores en mi habitación y solo escribo, o sea, normal. Y a veces escribo que estoy ya que me duermo y es que y caigo. Entonces de alguna u otra forma creo que también es como una forma de sí, de vaciar mi mente. Yo soy una persona que ando con 40.000 cosas en la cabeza, tengo una capacidad de manejar muchas cosas, mucha información a la vez, pero eso también me ha llevado a que muchas veces para dormir sea complejo. Entonces, cuando escribo, me libero. Ujú. Entonces, tips buenísimos porque muchas veces escuchas que la gente dice esas cosas como, haz esto, pero es like, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago específicamente? Sí, dime exactamente qué hago y ese es un buen tip tener como la libreta junto a la cama que me encanta. Em, pues habíamos platicado de empezar pues con tu historia, ¿no? Esta pregunta nebulosa que siempre se me hace muy interesante hacer porque es un poco abierta, ¿no? ¿De dónde quieres empezar tú y tu historia? Yo nada más quiero decir, nuestra historia empieza en el 2000, chinga, 12. 2012, 12. 12, 13. Y yo siempre he admirado mucho a Ana por cómo te mueves en el mundo, ¿no? Por cómo eres y lo que buscas, ¿no? Y lo que haces y cómo, yo creo que siempre es algo muy importante no nada más lo que la gente hace externamente, pero qué te hace sentir lo que más nos acordamos de nuestras vidas siempre es qué te hace sentir esa persona, ¿no? Y creo que ese ha sido parte de tu legado, es lo que hace sentir a las personas. Pero bueno, si yo te pongo esta pregunta, Ana, grande, grande, eh, ¿cuál es tu historia o cómo empieza tu historia? Dinos dónde empezarías. Vale, creo que hay gente que a lo mejor no sabe, pero a día de hoy, casi con mis 40 años, he vivido en 7 países diferentes. Wow. Y creo que mi historia es como si, creo que se llama un prisma pentagonal que tiene como 7 aristas, caras. Y creo que ahí, por ejemplo, empezaría cada parte de mi vida y empieza, por supuesto, en el inicio, que es, yo nací en Colombia, para los que no saben, tengo un acento rarísimo, una mezcla de mexicano, ahora chilena porque trabajo para chilenos, español porque crecí en España, pero realmente yo nací en Colombia y soy paisa, no hablo como los paisas, no tengo el acento paisa, pero sí, sorprendentemente nací en Colombia y viví ahí hasta los 15, 16 años. Nací con mis papás, no estaban juntos, entonces creo que le llaman familias disfuncional no, que no era como sí, no crecí con papá y mamá en casa, sino que mi mamá estaba sola, luego tengo 4 hermanos, de ellos, una de ellas es por parte de mi mamá y fue la hermana con la que crecí, es como mi hermana de toda la vida, tú la conoces, y de ahí
de alguna u otra forma, durante esa niñez, yo creo que Colombia fue como muchas de las cosas que hoy tuve que sanar, me pasaron en Colombia. Muchas de las raíces o techos mentales que lastimosamente traemos, a mí me pasaron en Colombia. No quiere decir nada malo, también creo que tengo muchas cosas valiosas y muchos de mis valores son de esa cultura latina. Em, Fui criada totalmente por mi mamá. Tuve la ventaja de crecer donde mi papá tenía una buena posición económica, entonces fue a un buen colegio. Realmente no puedo decir que me faltó nada, todo lo contrario, era bastante como brat, como creída, engreída, porque tenía, sí, porque tenía alguien que me ayudaba en mi casa, pues yo me creía lo más porque tenía todo comparado a la familia de materna, que era muchísimo más humilde. Crecí también con cosas que en ese momento veía normal. Y creo que muchos a lo mejor que me están escuchando se pueden sentir relacionados con esto. De alguna otra forma, yo crecí en la era de Pablo Escobar, en donde la violencia era el día a día, donde escuchar en Colombia que habían secuestrado, que esto era el día a día. Y sin darme cuenta normalicé, porque era lo que había alrededor. Claro, claro. Y ahí otra cosa que normalicé fueron dinámicas de la familia. Creo que durante muchos años también normalicé ciertas situaciones en la familia que pues para mí eran normal. De ahí nos pasamos, bueno, algo que creo que conecta mucho lo que hago ahora, porque creo que siempre, nunca lo cuento, pero creo que hace sentido y es, yo era muy introvertida durante los primeros años de mi vida, Wow. pero luego, desde como de los 12 fue como el boom. Y yo era la que armaba los paseos, la que hacía, o sea, Miri me conoce, literal no ha cambiado nada. Yo armaba todos los planes, pero era la última en pedir permiso de mi mamá. Entonces muchas veces mi mamá me decía, no, deja de estar armando planes porque tú no has pedido permiso. Yo era la última en pedir permiso, pero yo armaba todos los paseos, todo. Wow. A los 15 hice como un fashion show para ayudar al colegio en el que estaba a tener fondos para hacer ay, se me ha ido el nombre, como no podcast, una radio. Teníamos una radio. Entonces, fíjate la conexión. Entonces, Claro, wow. o sea, ahí empezamos con 14, 15 años con una profesora que amo, todavía hablo muchísimo con ella. Empezamos que necesitamos recoger 8 millones de pesos, que los que conozcan en esa época en Colombia, estamos hablando de hace más de 20 años, 25 años, era muchísimo dinero. Y a mí se me ocurrió, vamos a hacer un fashion show, no se preocupen, yo estudié teatro y modelaje a mis 14 y 15 años. Entonces, claro, yo dije, no se preocupen, yo tengo quien nos haga el casting, vamos a hacer algo donde todas las estudiantes del colegio modelen y ellas mismas van a vender entradas. Conseguimos un lugar gigante en un colegio en Medellín. A mis 14, 15 años negocié con 4 de los modelos que hoy en día siguen siendo famosos, pero en esa época eran súper famosos: Tatiana de los Ríos, Juan Pablo Llano, Catalina Gómez, Lucas Posada. Con 14, 15 años nosotros pagándoles, diciéndoles cuánto les íbamos a pagar, negociando con marcas como Tenis, que ahora es una marca muy grande. Oye, nos prestan la ropa para que las niñas lo modelen y nosotros te devolvemos todo. O sea, literalmente, ahora que lo pienso y hablaba este año que me reuní con Cecilia, mi profe, lo hicimos entre Cecilia, Mónica, que ahora es la directora de contenidos de Tele Antioquia, que es una tele bastante importante en Medellín, y lo hablaba con ellas y decía, es impresionante con 15 años lo que hicimos, pero sin darme cuenta conectó con lo que yo hoy en día, muchas cosas de las que hago. Entonces creo que ahí nunca lo vi de esa forma hasta que entrevisté a Mónica en el podcast y ella me hizo verlo, porque o sea, literal, yo no me acordaba, no lo había conectado. De Colombia nos mudamos a España, yo creo que por obvias razones, como dije, crecí en una época bastante compleja. Claro. Y había la oportunidad de irnos a España. Mi mamá se muda en el 2001. Yo tenía como 15 años y yo decidí irme con ella. Y fue una decisión bastante compleja
porque si yo me hubiese quedado en Colombia hubiese podido ir a una universidad buenísima, pero me hubiese tenido que someter a lo que mi papá dijese. Y nuestra relación en esa época era muy mala, muy, muy, muy mala. Y entonces decidí irme a España. Y España, para hacértelo corto, en España viví 100% más de 10 años. Y España me enseñó varias cosas. España fue mi apertura mental, porque creo que muchas de las cosas que traía de Colombia entendí en España que no eran normales, que habían ciertos comportamientos en la vida de las familias que no eran normales, que el vivir todos los días en violencia y con miedo de salir a la calle no era lo normal. También conocí lo que era vivir sin papeles, porque durante un tiempo nosotros inmigramos y no teníamos lo que eran los papeles, o sea, como Documentación. legales, los documentos legales para vivir ahí, y te das cuenta lo que sufre una persona que emigra y que se va a otro país. Y yo creo que por eso, si tú me conoces en esa parte, yo soy muy empática con las personas que se tienen que ir a vivir a otro país. En España conocí por primera vez el racismo, aunque no lo viví tan en un grado tan alto como otras personas que se criaron en España parte de su vida. Sí tuve momentos donde las personas fueron racistas conmigo, tuvieron comentarios bastante complejos. En España conocí que me tenía que ganar la vida si quería estudiar, porque claro, mi papá ya no me daba dinero, ya me había quitado toda la ayuda económica porque me había ido a España, y aprendía que no podía ser tan engreída en mi vida porque necesitaba ayudarle a mi mamá, estudiar un montón de cosas. Y creo que eso fue como, España fue un punto de inflexión que en ese momento no lo vi, porque creo que muchas veces vivimos tantas cosas y en el momento no nos damos cuenta. Claro. Cuando pasa el tiempo es cuando nos damos cuenta de a dónde vamos. Y bueno, no sé porque me puedo ir a cada país y lo que aprendí, pero hacértelo un poco como desde el inicio, y te puedo contar como cada parte de dónde he estado, que me ha enseñado, pero creo que las dos partes principales de mi vida son estos dos países. Me impresiona muchísimo escuchar lo larga que es esa historia de comunicación y conexión y que has tenido, desde tan pequeña, ¿no? Que se han ido trazando esos pasos hacia no solo quién eres tú, pero hacia tu carrera. Qué loco pensar que, o sea, bueno, a los 15, a los 12, nadie sabe qué va a hacer, ¿no? Y que tan claramente quedó ese espacio de comunicación. Yo sé que estamos con poquito en corto en tiempo, pero me pregunto, porque, bueno, tú elegiste un camino académico y de carrera. A lo mejor podemos visitar eso un poquito porque, bueno, creo que ya pusimos el cimiento de transición, de Ana, de vivir, no me puedo imaginar lo que es crecer de una familia afluyente, con todo, y luego entrar en un espacio tan joven donde es todo lo opuesto. Que esa dicotomía se me hace tan formativa y tan increíble que la hayas navegado con, que ahora podemos ver de una forma tan clara, ¿no? Ahora en ese momento fue muy complejo. Sí. O sea, además porque algo importante, o sea, la familia de mi madre siempre ha sido muy, muy humilde, y mi papá también viene de unos orígenes bastante humildes. Lo que pasa es que yo de pequeña me creía rica porque tenía más cosas, porque mi papá me daba, porque iba a un colegio privado, porque tenía ciertas cosas que a lo mejor mi familia no tenía. Entonces yo me creía como de mejor familia, y creo que era bastante engreída y bastante odiosa de pequeña. Muy dura, tengo que aceptarlo. Pero España, lo que dices de mi carrera, yo en España llego casi terminando el bachillerato, me tocó estudiar muchísima historia para ponerme al día, y ahí también aprendes muchísimo, y creo que te cambia mucho la perspectiva cuando empiezas a conocer cierta de la historia que a lo mejor no se cuenta en Latinoamérica, pero es la historia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, empiezas a entender muchas cosas. Y cuando yo salgo del bachillerato, yo era súper joven, porque yo siempre he sido como la más joven de la clase, y yo quería estudiar negocios internacionales. Negocios internacionales no es una carrera en España, entonces me tocó hacer como un tecnológico superior,
Y cuando salí tenía 18 años, era súper joven y yo decía, ¿dónde voy? Mi inglés es una miércoles, necesito mejorarlo, ¿qué voy a hacer? No, pues me meto a la universidad y ahí me meto a la universidad a hacer como empresariales, como administración de empresas, que ahí es una carrera como de todo. Y yo iba a ser contable, deja tú, o sea, yo quería ser contable, amo la contabilidad, me encantan los números, siempre me veía contable, 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 hice unas prácticas y después de esas prácticas dije, no, o sea, yo no puedo estar solamente en un computador y no hablando con nadie, me muero, o sea, me moría porque no hablaba con nadie, decía, no, me muero. Entonces, de ahí, cuando termino la universidad, me doy cuenta que mi inglés seguía siendo pésimo. Y me voy y digo, bueno, ¿qué hago? Me voy a Estados Unidos. Y me fui a Nueva York a estudiar inglés durante 4 meses. Con los ahorros que tenía, estuve en Nueva York, estuve en Illinois visitando a mi tía, tengo una hermana por parte de mi papá que vive en Florida, y en Nueva York me enamoré. Conocí a alguien y fue la forma en la que aprendí inglés real. Porque dicen que la mejor forma de aprender un idioma es acostarse con el idioma, pero bueno, casi literal para poder aprenderlo. Y realmente después de esa relación que fue bastante tóxica, decidí en el 2010 mudarme, que quería realmente estudiar más inglés, que quería vivir una experiencia en Estados Unidos. Y en el 2010 me voy a Estados Unidos, a California, como au pair. Da la casualidad que me fue una familia estupenda, que hoy todavía tengo una relación con ellos, hablo con la mamá, hablo con los niños, los he visto, tengo una relación hermosa con ellos. Y tuve la oportunidad de vivir en el norte de California y empecé a darme cuenta que había muchísimas cosas de California que me gustaban, de San Francisco, y decido quedarme para estudiar. Entonces hago todo mi papeleo de la visa de estudiante y hay algo que a mí también me encanta conectarlo con lo que es lo que hago ahora mismo con Hack tu Vida y Hack tu Startup, y es que en la vida he tenido la suerte de contar con ángeles que han sido muy importantes en mi vida, que yo tuve una familia con la que trabajé mientras estudiaba, que fueron los que me dijeron, nosotros te prestamos la plata para que vayas a ver. Y entonces ellos me prestaron todo el dinero que costaba ir ese año a estudiar marketing y comunicaciones en Berkeley, me la prestaron mientras yo estudiaba, trabajaba. Bueno, no hablemos mucho porque sabemos que no se puede, hay ciertas cosas que no puedo decir, pero fue un tiempo bastante interesante. En ese tiempo te conocí a ti. Yo estaba estudiando, vivía en San Francisco y de alguna otra forma trabajaba, estudiaba y salía mucho de fiesta porque me encantaba salir. Y estaba joven. Estábamos muy jóvenes y salíamos mucho. Y nada, entonces yo creo que de ahí viene la parte de la carrera, porque como te digo, yo iba para contadora y terminé haciendo algo que tiene mucho más que ver con lo que hago. Y fue la forma que me di cuenta fue por una clase en Berkeley que hice de relaciones públicas. Mi primera clase fue relaciones públicas y todavía tengo muy buena relación con Michael Brito, que era mi profesor, y me di cuenta y dije, wow, a mí me encanta esto del marketing, a mí me gusta, yo quiero explorar, ¿verdad? Quiero saber qué se hace, cómo hago, y así fue que decidí quedarme en el mundo del marketing. Una palabra me viene a la mente cuando me hablas de que estoy conectando desde la ANA en Colombia, en España y en Estados Unidos, y es la palabra hustler. Que a veces se utiliza de una forma como alguien que busca coger ventaja, pero es que tú, la verdad, parece que tenías el dedo en todo, ¿no? Entonces, cuando tú describes, estar trabajando y estudiando y entrándole y acá, y aparte de divirtiéndote, y aparte de todo, o sea, es como no hay otra palabra para describir ese nivel de estar bien metida en tu vida, ¿no? Bien metida en absorber y en conectar, que bueno, eso es lo que nos va a llevar ahora caminito hacia donde nace primero Hack to Startup. Pero creo que nos falta una conexión. Sí, porque hay algo espérate, que has dicho algo de lo de estar como, sí, como sin darme cuenta. Mira, yo creo que durante muchos años yo viví en un mecanismo de sobrevivir, porque sin darme cuenta había muchas cosas que no había sanado en mi vida, entonces yo estaba así. Entonces, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? Y yo me quería, o sea, todavía me encanta comerme el mundo, pero de una forma diferente. Y creo que cuando éramos jóvenes era, me quiero comer el mundo. Y algo que San Francisco me enseñó, y ahí tuve muchísima
no diría suerte, yo creo que trabajas para las cosas que vienen también, pero estuve en el momento, en el lugar indicado, en el momento adecuado, porque fue el boom de la tecnología en San Francisco Ujú. y aprendí varias cosas. Todos mis amigos muchos trabajan en tecnología, entonces ahí empecé a hacer muchísimas conexiones, me di cuenta que quería trabajar en tecnología, que quería hacer marketing, pero quería hacer marketing para tecnología porque había muchísimas oportunidades, porque también todas las empresas estaban intentando incursionar en Latinoamérica, entonces era mi momento, trabajaba en Estados Unidos, era latina, conocía el mercado, esta era mi oportunidad. Y también en San Francisco me di cuenta de algo que me costó aprender y es importante porque nosotros como latinos no nos enseñan que el fracaso es importante, eh, nos da vergüenza. Y en San Francisco yo veía que la gente celebraba cuando los echaban, celebraban porque iban a empezar algo nuevo y yo decía, pero ¿por qué estás celebrando si te echaron del trabajo? O sea, hola, no entendía. Y me di cuenta que esa mentalidad de no tener miedo al fracaso es muchas de las razones por las que muchas de las empresas que hoy pueden ser un boom o que la verdad que emprendedores que son bastante en algunas cosas de admirar, fue por esa determinación de no tenerle miedo al fracaso. Entonces, ahí San Francisco, yo amo San Francisco, yo tengo o sea, creo que es una ciudad en la que viviría otra vez, lastimosamente no estoy muy de acuerdo con cosas del país, pero si fuera su propio país, viviría ahí otra vez de nuevo. Algo que también me viene a la mente es la idea bueno, tenía una imagen como más, una alegoría más negativa en mi mente, porque no, pero eres como una chiva porque quien se monta en el autobús de la chiva de Ana ya no se baja, porque tú nos has mencionado de nombre y no personas desde tu infancia, acá, ¿no? Gente que se ha montado en ese caminito contigo y que se vuelven, y eso es, de hecho, para mí, ¿por qué nace Hack tu startup, no? Porque tú tienes, esa gente ya no se baja, ya se subió a la chiva de Ana, ya no se baja, ¿no? Ya son parte de este cosmos tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy padre que nos hables un poquito porque esa es una parte de cómo, de forma muy natural, nace Hack to Startup, pero de ti propiamente, o sea, de tu propia forma, de cómo tú vas construyendo esta red enorme. Es que yo estaba pensando más como una red de pescar, de que tú tienes tu red de pescar y ya te montaste, ya no te sales, ya aunque te quieras salir, ya no te sales, ¿no? Atrapados, pero esa es como una forma negativa, pero eh, no sé si quieras añadir algo como de conectarnos entre eso y Hack tu vida, ¿sí? Sí, porque mira, hay algo muy importante. Yo cuando empiezo a trabajar en San Francisco, trabajo en Zendesk, que en ese momento no lo conocía casi nadie. Yo entré a Zendesk justo meses después de que saliera pública y yo fui la primera persona que contrataron para el mercado hispanohablante y Wow. nuestra función era que más gente conociera Zendesk. Y ahí conozco a Pedro. Y Pedro es uno de los socios con los que empiezo Hack to Startup. Entonces éramos Marcio, que creo que tú has conocido a mi antiguo jefe, Marcio, Pedro y yo éramos los tres mosqueteros en Latinoamérica contra el mundo. Y algo importante ahí también que conecta, nosotros éramos amantes a que empresas de Latinoamérica vinieran a visitar Silicon Valley. Teníamos muy buena relación en ese momento con el que era el mayor de San Francisco. Había un programa para que las empresas latinoamericanas vinieran y conocieran San Francisco. Nosotros siempre los recibíamos en la empresa, les dábamos un tour por toda la empresa y de alguna u otra forma mi trabajo también era encontrar qué empresas latinas estaban utilizando Zendesk que no nos habíamos dado cuenta porque claro, nadie estaba prestando atención y ahí recuerdo que Rappi, leí un artículo en el 2015 sobre Rappi, una aplicación que había ganado un galardón, que no sé qué, y yo dije, yo voy a buscarlos a ver si los tenemos en el CRM. Y me di cuenta que eran clientes, eran súper chiquititos, ellos no eran el monstruo que son ahora. Y recuerdo decirle a mi jefe, oye, esta gente va a crecer un montón, deberíamos prestarle atención, tal, no sé qué. Y empezamos a invitarlos a eventos en México, empezamos a conectar con ellos. De alguna otra forma yo tenía esa capacidad de mirar qué empresas podían crecer. En esa época también Nubank era un cliente muy pequeñito de nosotros en Brasil. Entonces siempre conectaba como esas empresas. Y Pedro siempre fue como mi
partner in crime, como esa persona con el que siempre trabajábamos, nos amábamos y nos odiábamos en el sentido de trabajar era complejo, pero también aprendíamos mucho juntos. Y yo dejo Zendesk, bueno, con Zendesk me fui también a Francia, eso es otra etapa de mi vida, otro paréntesis de mi vida, muchos aprendizajes en Francia, pero cuando yo dejo Zendesk me mudo a Londres, donde vivo ahora, y en Londres estuve trabajando durante 2 años y cuando viene el COVID, justo después de yo tener un burnout y no saber qué hacer con mi vida, viene COVID y en ese momento me dice Pedro, oye Ana, ¿y si hacemos algo juntos? ¿Y por qué no nos ponemos a hacer consultoría de empresas para Latinoamérica? Y yo le dije, venga, va. Y en ese momento empezaba a ser el boom de todo el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Cuando yo trabajé en Latinoamérica, no habían casi startups. Es más, nosotros hacíamos eventos súper grandes en México y éramos los pioneros en hacer eventos grandes. Estoy hablando del 2016, 2017, 2015 cuando Uber llegó a México. Y en el 2020 dijimos, ok, empezamos Hack to Startup y empezamos realmente porque queríamos hacer marketing. Luego dijimos, vamos a hacer el podcast. Venga, el podcast ahora es un medio de comunicación, los está escuchando un montón, vamos a hacer y vamos a entrevistar a emprendedores latinos. Y así empezó. Empezó literal por vamos a probar, vamos a hacer esto. Y de ahí nosotros empezamos a ver que había un potencial de hacer como una empresa de medios. Y dijimos, bueno, vamos a crear el TechCrunch latino. Entonces creamos Hack to Startup como un medio de comunicación. Y empezamos a crear noticias, a hacer entrevistas, a hacer el podcast. Y el podcast realmente antes se basaba en entrevistar a emprendedores, operadores que trabajaban en empresas latinoamericanas y a inversionistas. Y nuestra idea también era como conectarlos, ayudarles, darles herramientas e incluso nosotros conocer a emprendedores donde nosotros pudiéramos hacer inversión ángel. Y ahí viene la parte de la conexión que yo te había hecho antes, que yo siempre tuve ángeles en mi vida. Y en el momento que yo tuve la capacidad económica, dije, pues a mí también me gustaría de alguna u otra forma ser un ángel inversionista en esas personas que están montando su iniciativa. Y entonces así empieza lo que es Hack to Startup. No, me encanta, no, lo que pasa es que, claro, o sea, y como persona que te conoce, a lo mejor no sé cómo lo sientan otras personas que también te conocen en tu vida, como cada pedacito fue construyendo algo, ¿no? Y cuando llegó Hack to Startup, me pregunto, o sea, pues, a mí me escogieron un podcast, pero pues sabemos que tenías una experiencia un poquito alrededor de radio a lo mejor, pero ¿cómo empezaste? O sea, no, ni siquiera entiendo cómo empiezas un podcast. ¿Cómo empezaste este podcast? O sea, ¿de dónde? Háblanos de tu, para gente que escuche que a lo mejor también dice, bueno, yo tengo muchas ideas, o yo quiero, o sea, dijiste, vamos a empezar un podcast, pero ¿por dónde le empezaron? O sea, ¿qué hiciste primero? ¿Cómo le hicieron? Hay que volver a decir que Pedro era el loco de las ideas de vamos a hacer un podcast. Y en esa época él hacía un podcast para Zendesk, para startups. Entonces Zendesk le había pagado un curso de cómo hacer podcast. Y él dijo, no se preocupen, yo hago todo. Ok, o sea, la producción. Sí, él hacía todo. Además, éramos en esa época era súper, o sea, amateur. Eran nosotros empezamos, venga, ¿qué vamos a utilizar para grabar? Bueno, y al principio utilizábamos Google Meets, utilizábamos Zoom, luego nos dábamos cuenta que era súper complicado pasar el MP4 al audio. Bueno, aprendimos un montón de cosas, pero Pedro era el que hacía la producción. Y el otro socio y yo nos encargábamos de las entrevistas. Y entonces yo al principio solo hacíamos entrevistas sin video, porque yo decía, no, qué vergüenza. Y es muy interesante porque durante muchos años yo hice teatro y presentación y todo, y no me da vergüenza, pero en una época de mi vida yo siempre estuve detrás de cámaras, detrás de eventos, detrás de campañas de marketing grandes, pero no quería mostrarme. Y creo que era una parte de esas cosas que tenía que sanar en mi vida, que no había sanado. Yo decía, no, pero si es con video, no, solo audio. Y entonces así empezamos. Y yo te digo que para mí fue complejo, pero también fue un reto porque era la única oportunidad de estar
100% en una conversación con alguien donde tengo que prestar tanta atención, porque cuando tú me contestas algo, yo tengo que estar 100% ahí para ver cómo voy a enlazar, porque no es la pregunta siguiente que a lo mejor me preparé, porque si tú ya me contestaste esa pregunta, yo no me puedo volver a preguntártela. Entonces fue un reto, pero Pedro fue el que nos metió en este berenjenal. Al principio eran como 20, 30, no sé, 40 personas que escuchaban, era súper poquito, era a lo mejor nuestros amigos y poco más. Pero ya empezamos a aprender y empezamos ya a tener como plantillas para las preguntas. Y ahora entonces tenemos una carpeta con esto. Y ahora vamos a contratar un diseñador para que nos haga esto. Entonces poco a poco empezamos como a tener, sin darnos cuenta, a montar como un proceso de lo que hacíamos. Pero Pedro fue la persona que nos metió en esto. Y ahora cómprate un micrófono, porque claro, no teníamos un micrófono normal y entonces eso se escuchaba como horrible. El eco, sí, 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 sí. Sí, eco todo. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma él fue el que nos llevó a esta locura del podcast y sin darme cuenta yo le fui tomando el gusto a entrevistar, pero desde un punto de vista de me gusta hablar con alguien y aprender de esa persona. Ujú, ujú. Em, me interesa, antes de que hablemos como de la siguiente parte, de la siguiente etapa de esta historia, nada más que nos contaras así, has contado un poquito de lo que más, de quiénes han sido parte de Hack to Startup, pero si tú pudieras decir, like, ¿qué es la parte que más te gusta, te gustó cuando empezaste? Como hablaste, por ejemplo, cuando empezaste, hablaste de San Francisco y dijiste, me metí en esa clase de publicidad, que era de ¿qué era? Y dijiste, De relaciones públicas. esto es como donde estoy, ¿no? Y tú empezaste este podcast, cero experiencia, muy amateur, con con mucho apoyo, y siempre parece Pedro el ángel de esta conversación, pero ¿qué parte de esta nueva etapa, de ese proceso, proyecto te gustó más? O sea, ¿cuál es lo que más te gustaba de trabajar en Cactus Startup? Yo creo que, y por eso nunca lo dejé morir, porque para mí fue un bebé en producción. O sea, lo vi desde el principio, desde que empezamos, y había algo que en ese momento no me di cuenta y era volver a tocar puertas. Y a lo mejor hubo gente que quise entrevistar que me dio largas, que no me dijo que no, pero luego hubo un montón de gente que nos abrió las puertas. Y tuve la oportunidad de haber entrevistado emprendedores muy top de Colombia, gente muy interesante que trabaja en empresas muy grandes en Latinoamérica y aprender de ellos y darte cuenta que, ok, eh, siempre de alguna u otra forma hay conexiones que te llevan a otra cosa. Entonces, a partir de ahí, yo hablaba con alguien, me comentaba de otra persona, conocía a esta persona y era como tejer esa red otra vez de nuevo. Y en esa parte como que yo disfrutaba muchísimo porque, bueno, ahora, y entrevisté a no sé quién y me dijo que no sé, quieren inversión o invirtieron en tal empresa. Ahora vamos a conectar con no sé qué y ahora vamos a escribir sobre qué y ahora vamos a hacer un webinar. Y de alguna u otra forma, para mí era una forma de estar conectada con una red que a mí me gustaba, o sea, me gusta mucho. Y yo sentía que estábamos aportando a que más empresas latinoamericanas tuviesen como exposición en español, porque nosotros cuando empezamos esto decíamos, hay mucho contenido en inglés, yo consumo muchísimo contenido en inglés, es más, creo que este es el primer año que trabajo en español en mi carrera. Hasta hace 5 meses, durante más de 10 años, trabajé 100% en inglés. Entonces, yo todo el contenido que consumía en inglés y decía, bueno, qué bueno sería hacer contenido en español y de alguna u otra forma desempolvar el español, porque la gente cree que porque uno sea nativo en un idioma, no se le olvidan las cosas, se te olvida un montón de cosas. Además, yo hay palabras que nunca las aprendí en español. En las palabras de marketing hay muchas que las utilizo en inglés porque no las aprendí. Entonces creo que fue como esa parte de volver a conectar, de sentarme y enfocarme 100% en una conversación y de tejer esa red. Como a lo mejor yo cuando sabía, bueno, de Hack to Startup,
La verdad, I didn't know, como en inglés, I didn't clock muy bien la transición entre Hack to Startup y Hack to Vida. Y a lo mejor quienes escuchan, a lo mejor, que han escuchado todo el camino, ¿no? Quienes han escuchado diferentes partes. Hay gente que nada más llegó con Hack to Vida, pero háblanos un poquito de esa transición entre Hack to Startup y Hack to Vida. ¿Qué estaba pasando en tu vida y por qué decidiste cambiar la dirección del podcast? A ver, bueno, yo hablé de Pedro, pero durante 1 año y medio éramos 3, o sea, estaba Matt, entonces hicimos hicimos una empresa, constituimos, hicimos Hack to Startup, y nuestra idea era hacer como el TechCrunch de Latinoamérica, y empezamos a hacer inversiones en empresas de Latinoamérica. En 2022, cada uno toma un camino diferente. Matt empieza su empresa, Pedro decide que quiere también empezar su empresa, los dos se fueron a emprender. Y entonces intentamos vender Hack to Startup, de alguna u otra forma no se dio y yo creo que la vida no se dio porque Hack to Startup tenía otra función. Y entonces cuando nosotros cerramos todo, yo me quedo con todos los assets, porque yo había sido la persona que más había puesto mi tiempo, o sea, no agradablemente, pero la cara, la imagen, todo. Y entonces yo hablo con ellos, negocio con ellos, les digo, mira, yo me quedo manteniendo los assets, yo me quedo pagando las páginas web, todo, y no sé qué voy a hacer con él, pero algo haré. En 2023, a principios de 2023, yo empiezo a mirar los datos y me doy cuenta que al mes habían 200, 300 personas escuchando los episodios sin yo hacer nada, sin yo mover las redes, sin nosotros haber sacado un episodio, sin nada. Yo decía, ¿y si yo de alguna otra forma estoy siendo egoísta por no hacer nada y no poner más contenido en una plataforma que ya está ahí? Entonces en 2023 estaba en una época compleja en mi laboral, en mi trabajo, tenía mucho más tiempo y dije, voy a hacer episodios. Y hice episodios todavía con emprendimiento, pero mujeres. Dije, yo solo quiero entrevistar mujeres. Además, creo que esa parte del año fueron todas mujeres a las personas que entrevisté, incluida a ti, si no estoy mal, porque fue como en esa época. Y después dije, bueno, voy a parar, porque volví a trabajar 100%. Bueno, entonces yo tenía, como decíamos, esa relación de ires y venires. Y en esa época yo también estaba haciendo mucho trabajo personal. Estaba trabajando todos mis traumas, todos mis techos mentales, toda mi relación con mi papá. Ya la había trabajado en el 2018, ya era mucho mejor, pero la relación con mi mamá, muchas cosas que sin darnos cuenta acumulamos en nuestra vida. Y de alguna otra forma, yo había huido mucho tiempo de mí misma. Y cuando hablo huir mucho tiempo de mí misma es que después me di cuenta que amaba mudarme de país porque de alguna otra forma lo único que estaba haciendo era huir de mí misma. Y una vez mi mamá, no se me va a olvidar, cuando yo recién llegué a Londres, me dice, te puedes ir a cualquier parte del mundo a vivir, pero lo que va contigo siempre va a ir contigo y lo que no trabajas siempre va a ir contigo. Entonces en el 2021 empecé yo este trabajo personal con muchas cosas, con coach, con psicólogos, he hecho hipnoterapia para traumas, he hecho de todo lo que a mí me han dicho, oye, esto puede ayudar, yo mi mente abierta. Y en el 2024, cuando yo estaba en una transición de que no estaba a gusto en mi trabajo, que sabía que me quería ir, pero no podía porque a veces te quieres ir de lugares, pero no es el momento, porque económicamente pasa esto, porque te toca esperarte un poquito más y porque tampoco somos ya niños de decir, tengo este impulso, me voy y cojo mis maletas y me voy. No, claro. Entonces, sí, o sea, hay otras cosas. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo que alguien una vez en la vida me dijo, cuando estás pasando por un momento así, busca en dónde puedes canalizar esa creatividad, dónde puedes canalizar esto? Y ahí otra vez volví a ver los números de Have to Startup y dije, ¿y si empiezo otra vez? Pero claro, yo ya no quería hacer entrevistas a emprendedores. Yo quería hablar de los temas que yo estaba aprendiendo en mi trabajo personal. Yo he escuchado muchísimos podcasts en inglés, perdón,
Y de alguna otra forma, en esta transición, quería comentarlos con mi mamá. Quería hablar con ella, quería contarle lo que había entendido, lo que había aprendido, pero era imposible porque todos eran en inglés. Entonces ahí dije, ok, ¿y si yo empiezo a entrevistar sobre temas que todo el mundo pueda entender? No solamente aquel emprendedor que levantó tanto dinero de capital, que hizo esto, que no. ¿Y si yo empiezo a hablar de cosas que nos vengan bien a todos? Humanas, sí. Sí, más humanos. Y entonces ahí vi la película de Intensamente 2, que es el tema de las emociones, y yo ya venía trabajando mucho el tema de las emociones, porque sin darnos cuenta de pequeños en Latinoamérica nos dicen, no, no puedes llorar, no puedes no sé qué, a los niños les dicen, no llores porque No grites, no. no grites, no hagas esto, no. Y nunca nos enseñaron, porque tampoco tenían las herramientas, o sea, pobrecita mi mamá, pero nunca nos enseñaron a procesar las emociones. Y ahí dije, uy, quiero hablar con alguien de eso. Y empecé a seguir a gente y así surgió otra vez Hack to Startup. En ese momento era Hack to Startup, pero con temas diferentes. Y en ese proceso de hacer los episodios, yo me doy cuenta que el nombre no tenía mucho nada que ver con Con esta. los temas exactamente. Y yo fui la persona que saqué el nombre de Hack to Startup, porque yo hice un juego de palabras, yo dije, bueno, startup es en inglés, pero si hacemos tú en español, y si hackear es hackear para mucha gente, pues tiene la connotación mala, pero es como hacer un shortcut, llegar a algo rápido. Y yo dije, ok, cuando conecté que no, Hack to Startup no era, y dije, ¿y si hacemos Hack tu vida y ponemos una línea y digo, bueno, es que tú puedes hackear tu mente, tu vida, tu bolsillo, todo, tú puedes hackear todo y así yo voy conectando cada tema con algo diferente en lo que tú puedes hacer. Y hay algo que para mí es importante y es que cada, cada episodio que yo he escuchado, yo amo los podcasts, yo consumo muchísimo podcast. Igual. Cada episodio para mí es una semilla de transformación. Y cuando hablo de semilla de transformación es que tú eliges a qué le quieres prestar más atención y puedes ir y buscar y decir, ay, mira, Miri habló de esto, yo me voy a ir a buscar más sobre este tema. Y tú tienes la capacidad de elegir qué puede servir para plantar esa semillita de decir, yo quiero aprender más de este tema, quiero cambiar o quiero mirar, o anda, yo también sufrí esto, yo quiero cambiar. Entonces, ahí empieza todo, ahí empieza, ok, yo quiero hacer temas diferentes, quiero hacer podcasts que mi mamá los pueda escuchar y lo pueda entender, porque ella me decía antes, Ana, no entiendo qué significa no sé qué de arroba y no sé qué, o sea, mi madre la pobre escuchaba a todos, pero no se enteraba de la mitad. Y ver ahora que yo pueda tener conversaciones con ella, con gente de mi familia, hablar de ciertos temas, aprender yo también de alguna otra forma de expertos de ciertos temas en español que también entienden ese contexto latino que tenemos, que es muy diferente al contexto que creces en otros países. Entonces creo que de ahí sale como esa transición. Me hace pensar en una entrevista que hizo reciente Taylor Swift, donde hablaba de justamente, no todo el mundo merece tu atención y no todo merece tu atención, ¿no? Y tanto de nuestra vida es reaccionar a lo que estamos escuchando y viendo, ¿no? Y poder, como tú dices, que a mí me encantó hacer Cómo ser una bola libre y me encanta esta idea de audio, pero tú también tienes video, porque es una cosa muy, donde la gente te acompaña en su vida diaria, ¿no? Tú estás lavando trastes, te pones un podcast, tú estás, ¿me entiendes? Y hay una intimidad muy, muy padre de crear este contenido tan humano, ¿no? Que conscientemente lo que tú dices, cada quien puede agarrar. A lo mejor tú no estás en este lugar todavía para ese tema, bueno, te pasas ese tema, te vas a otro tema. Hay tantos temas, ¿no? Que cubre Hack tu Vida y que conectan de cierta forma con diferentes momentos en tu vida, ¿no? Pero algo con lo que quería, nada más, así como vamos transicionando me gustaría, a mí es que algo que me gusta de lo que compartes de tu mamá y que a lo mejor no lo vemos, pero es el hecho de que tu mamá sí ha buscado a través con gracias a tu empuje, ¿no? Y gracias a lo mejor lo que tú has aprendido, que tú le compartes a ella, pero ella sí ha sido una persona que aún en su edad, como persona mayor, está haciendo ese trabajo. Y eso es algo bien, bien chingón y que a lo mejor
de ahí viene también una parte de tu propia exploración hacia estas cosas, ¿no? Y has hablado de cómo, bueno, en diferentes momentos has hablado de cómo este Hack tu Vida lo hiciste en español específicamente, bueno, no específicamente, pero como una de las partes es como una herramienta de conversación, como una herramienta no solo individual, porque claro, nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo individual, pero de una forma colectiva. Em, Haznos como un ejemplo de cómo utilizas tú a lo mejor los temas de Hack tu Vida o un episodio en específico con tu mamá o con alguna otra persona. O sea, invítanos a cómo hacer esto de forma más colectiva con personas con las que queremos invitar a estas conversaciones. Mira, es un poco egoísta, pero hay veces que hay temas en los cuales yo quiero tocar con ciertas personas o de los que a lo mejor yo ya he aprendido, pero sé que alguien cercano de mi familia o de mi entorno está atravesando por algo y yo no soy la persona que va a salvar, porque eso es algo que yo también trabajé. Yo antes tenía mi delirio de salvar a todo el mundo. Sin embargo, tengo la capacidad y tengo la plataforma de, oye, voy a buscar a alguien experto en el tema que a lo mejor nos pueda dar herramientas que a lo mejor a ti te vaya a venir bien. Entonces, muchos de los temas salen de dos formas. Uno es porque alguien de mi entorno está pasando por algo así y yo quiero aprender más herramientas para poder colaborarle o darle esas herramientas para que esa persona ya decida qué va a hacer con ellas, o porque yo aprendí algo en uno de los podcasts que escuché en inglés y me causó tanta curiosidad y entendí que era un tema tan tabú en Latinoamérica que dije, yo quiero hablar de este tema y es uno de los episodios que acabo de lanzar, que es con una sexóloga. Yo aprendí tanto en un episodio que escuché el año pasado, que fueron como muchos de los mitos con los que había crecido. Dije, wow, o sea, esto era un mito o esto era un mito. Y ya no tenía 20 años, o sea, ya era bastante adulta y todavía tenía ciertos mitos acerca de la sexualidad que no los había derribado. Entonces dije, yo quiero hacer algo en buscar a alguien en español. Entonces, de alguna u otra forma, es o algo personal que me ha pasado a mí o que yo he aprendido y que quiero buscar a alguien para compartirlo, o que alguien en mi familia esté atravesando por algo y yo quiero buscar a un experto en ese tema. Y muchas veces o conozco a la persona porque la conozco por alguien que me... Por la red. Por la red de apoyo, o simplemente empiezo a buscar en Instagram. El año pasado entrevisté a 2 personas que no conocía de nada, que yo empecé a seguir su contenido. Yo siempre los sigo durante un tiempo antes de proponerles. Sigo su contenido, veo si me gustan, si se alinean con mi forma o veo como muchas de las cosas que comparte y entonces simplemente le lanzo la invitación. Y te puedo decir que un 80% de las veces me han dicho que sí. Un porcentaje pequeño me ha ignorado y el otro porcentaje no lo ha visto. Hace poquito una de las personas que voy a entrevistar la semana que viene no había visto el mensaje por meses y cuando lo vio me dijo, oye, me encantaría. eh, entonces pasa de todo. Y también hay otras personas que me han dicho, no es el momento y ya está, y no pasa absolutamente nada. Algo que me gusta mucho de que has tocado varias veces en esta conversación y que compartes de forma muy vulnerable y muy abiertamente, es como esa idea de fallar, ¿no? Esa idea de, nadie diría, es que no me contestan, ¿no? Pero decirlo es algo, bueno, en primera es cierto, es una realidad que no todo el mundo va a decir que sí, porque así es la vida, ¿no? Pero has contado como diferentes momentos donde, bueno, no compraron el podcast, ¿no? No, como esos momentos y me encanta cómo, de cierta forma, tú vives lo mismo que estás compartiendo en estos episodios, ¿no? Que has dicho de, el miedo a fallar, ¿no? Esta idea, este legado tan grande que tenemos. Em, Me encantaría que nos platicaras, yo sé que estamos ya empujando el límite de pero vamos a hacer todo, vamos a hacer todo. Nada. Ahí nos queremos de más largos. Más. Sí.
y algo que me gusta mucho, porque de nuevo, poniendo en mi mente como esa idea de cómo te imaginas la gente utilizando una cosa siempre con el podcast es like, lo que tú personalmente quieres, porque yo también lo hice con mi propio podcast, ¿no? Like, yo lo que personalmente necesito desahogar y compartir o con quienes quiero hablar, que quiero que pongan plasmar en español lo que yo siento es extremadamente útil. Y la otra parte es like, cómo me imagino que la gente lo va a utilizar o recibir. Entonces, ¿cómo te imaginas, o sea, en esta devoción que tú estás haciendo con este proyecto, cómo te imaginas a la gente o cómo desearías que la gente use Hack Tu Vida o se relacione con Hack Tu Vida, con los episodios de Hack Tu Vida? Mira, hay algo que creo que es importante decir hoy en día de Hack Tu Vida y es, Hack Tu Vida es 100% financiado por mí, o sea, yo no monetizo el contenido a día de hoy, no quiere decir que en el futuro no pueda hacer, pero es algo que es un proyecto tan personal y algo que me gusta tanto que yo realmente como que pongo mi tiempo, mi dinero y todo mi esfuerzo en esto. ¿Y por qué te cuento eso? Porque creo que en este camino de, ok, transición a Hack Tu Vida, empecé a hacer soy parte de una comunidad con alguien que hace relaciones públicas, pero ella hace PR con propósito. Y de alguna otra forma es como conectas este propósito que tienes con tu negocio que estás haciendo y cómo proyectas eso. Y en esa transición me empecé a dar cuenta que había algo que a mí me apasiona y y lo veo con mi mamá, y vuelve mi mamá al centro de muchas cosas de las que hago y hay tantas personas, y no tienen que ser mayores, pero que no tienen acceso a ciertas habilidades digitales. Y yo tengo la suerte de conocer muchísima gente que trabaja en el mundo de tecnología, de tener acceso a esas habilidades digitales y de cómo pudiésemos de alguna otra forma que más personas, sobre todo latinas y personas que viven aquí en Inglaterra, estoy segura que en Estados Unidos igual, que deja tú no hablan bien el idioma, pero aparte de eso, no saben ciertas destrezas que de alguna u otra forma te ponen desventaja en muchos trabajos, en muchas cosas. Y yo me he dado cuenta que hay un trecho un gap bastante grande de sí, se ponen mucho dinero para enseñarle a los jóvenes, pero ¿y qué pasa con esta sociedad que ya está mayor o que ya tiene 50, 45 o que lo que sea la edad que tenga, pero no tuvo acceso a esas habilidades digitales? Y entonces, en ese camino, trabajando con Jessica en esto de cómo quiero construir Hack Tu Vida como una empresa, como un producto, como algo, cómo lo quiero hacer, vino la parte donde yo encontré ese propósito y yo quiero que Hack Tu Vida sea una parte de conexión de otras personas latinas crear, puedan aprender destrezas digitales, destrezas, otro tipo de conocimiento, pero la que más me interesa y la que más me parece que puede tener impacto en la parte digital. Y aparte de eso, Hack Tu Vida Podcast te está dando herramientas para romper esos estigmas, esos techos mentales, porque muchas veces las razones por las que no aprendemos es porque yo no puedo, yo no soy capaz. Y lo he visto con mi mamá. Mi mamá era negada al teléfono, yo no puedo, yo no soy capaz, eso es imposible. Ana, Luisa, solucionenme, yo no puedo, no sé qué. Y ahora todavía sigue con el no puedo muchas veces, pero ahora trabaja en Duolingo, lleva 1500 días haciendo Duolingo, la tienes que ver que viene aquí a Londres y ella entiende todo, la tienes que ver con el yoga, o sea, qué horror cuando empezamos que necesitaba hacer yoga, que ella no era capaz, que ella no iba a hacer eso, que yo, no, no, no. Y trabajó tanto su mente que ahora lleva casi 5 años haciendo yoga, es súper yogi, no sé, o sea, mi mamá es súper deportista a sus 62 años. Entonces, si yo pudiese ver como cuál es el futuro, yo veo Hack Tu Vida como un proyecto donde las personas puedan aprender
habilidades digitales. Pueden aprender a manejar mejor su teléfono, pueden aprender a hacer entrevistas para luego poder conseguir mejores trabajos, o si no quieren conseguir mejores trabajos, simplemente se quieren quedar en su casa, por lo menos pueden aprender a decir, voy a pedir esto, voy a pagar esto por el internet, o sea, lo que puedas hacer, no tengas que estar dependiendo de que tu hijo, de que tu nieta, de que no sé quién. Y que aparte de eso, Hack Tu Vida Podcast sea como esa parte donde tú vas y dices, ok, quiero aprender sobre la premenopausia, la menopausia, o quiero aprender sobre mis emociones, o quiero aprender a respirar mejor, o no sé, hoy estoy estresado, quiero aprender de cómo puedo manejar mejor mis emociones, no sé qué. Y puedas ir y tener contenido ahí que te pueda ayudar. Entonces es como la parte donde yo veo en el futuro a Hack Tu Vida. A mí me está sonando como que tu mamá tiene que ser la siguiente invitada o algo así. ¿O ya fue? No. No. No, porque hay algo. Ella dice que no, que de la vergüenza. No, mentiras, a ella le gusta hacer contenido. Ahora la estoy inyectando a ser como influencer para que Pero hay algo muy, las mujeres. hay algo muy potente de tu historia, ¿no? Mira, hay gente que toda la vida se la pasa diciéndole a sus papás, mira, las mamás, papás, sadres, ¿no? Aprende esto, te mando y no cambian, nunca cambian, ¿no? Pero algo está ahí en tu mamá, no por nada es tu mamá y hay algo muy potente y quizás algo sería muy, muy padre, ¿no? Como esa conversación, porque es que tantas personas y me incluyo, ¿no? Tenemos a familiares mayores, y ni siquiera, como tú dices, ni siquiera mayores, familiares, punto final, donde hemos dicho, like, hello, despierta, esto, te interesa, lo que sea, y es como que muy, muy difícil. Entonces sería como un episodio muy, muy chingón de cómo, like, el cómo, ¿no? Hagamos, Antes de irte te voy a decir el cómo. Mira, dos cosas que fueron fundamentales en el impacto de mi mamá. Uno, yo dejé de ser la mamá de mi mamá. Y a veces todavía lo hago en ciertas ocasiones, pero aprendí y en esa época aprendí que hay que dejar de ser los papás de nuestros papás. Ellos tienen su tiempo para cambiar. El momento que yo dejé de hacer eso y me enfoqué en mí, de alguna otra forma mi cambio fue un efecto dominó para ella. Y no solo mi cambio, mi hermana también. Y en el momento que yo dejé de ponerle problema, no me gusta esto, no me gusta esto, quiero que hagas esto, y fue como pasó de ser una imposición a una invitación. Ella también tuvo muchísimo más apertura y creo que ver el cambio de nosotros, eh, yo te digo, durante muchos años estuve en modo supervivencia. Yo creo que ahora tengo mis momentos de supervivencia que voy así 500 por hora, pero hoy siento que tengo una vida mucho más pausada en muchas cosas de mi vida y creo que la gente que me conoce de antes lo ha notado. La gente que se da el tiempo de conocerme, porque yo tengo cuando estoy en mis momentos de modus operandi, ¿qué tal? O sea, literal, yo voy solución, 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 solución. O sea, en ese momento no estoy ni pensando, te voy a contestar con flores, no te contesto mal, no te insulto, pero si tú me pedís un favor en un momento que yo estoy tal, esa es la solución, chao. O sea, yo olvídalo así, pero ya siento que voy como más tranquila. Entonces creo que de alguna u otra forma mi mamá vio eso y eso cambió en su vida. sí, pero aún así lo hace bastante especial. Siento que hay mucha gente que aún con todo eso, ¿no? Pero creo que sí, creo que ella es tan importante en esta historia de Hack Tu Vida, ¿no? Porque es como para, Le voy a pensar. bueno, digo, como, Te está poniendo indicada. no, es que yo pienso mucho en mi suegra, por ejemplo, y ella es como ay, ¿cómo se llama? Mi farolito, ¿no? Como en el mar, ¿no? Ese donde está la luz, I'm like, okay, hacia allá voy porque mi idea es, like, ¿cómo hago que todo esto te llegue a ti, ¿no? O sea, pero siempre con Este episodio. Sí, ahí va. Hagamos como un recap un poquito de los 70, porque este va a ser episodio 70. 71 al final. Ahora, o sea, nos quitaron el 0. Bueno, estamos en el episodio 71 de Hack Tu Vida y me gustaría hacer como una miradita hacia atrás, así, porque pues claro, son 71 episodios. Qué loco, ¿no? Háblanos, dinos así como rapidín. ¿Cuál ha sido uno de los episodios más difíciles de grabar?
Yo diría, no por, o sea, ninguno ha sido como difícil en el invitado, ha sido en los temas. Es más, Sí. ese es el episodio que sale ahora, porque sale para la época el Día Mundial de, ay, perdón, sí, es bienestar mental, es en octubre, y hablar de temas de depresión y temas de personas que tienen pensamientos de no querer seguir adelante. Fue bastante complejo, sobre todo porque yo tengo a alguien cercano que está en eso, entonces hablar de esos temas fue complejo en el sentido de que tienes que tener mucho tacto para hablar de esto. Y sobre todo porque sabes que muchas de las respuestas que este psicólogo estaba dando tienen la esperanza de que le puedan ayudar a esa persona. Entonces fue como, me tocó muchísimo. Muy personal. Ujú. ¿Cuál ha sido uno de los temas que más diálogo ha generado, tanto para ti o como para quienes escuchan? Yo diría que hay dos. Uno que me vinieron muchos comentarios fue uno de un él se dedica a hacer NLP, o sea, cómo cambias tu mente, cómo cambias la forma en que piensas, cómo cambias muchos de estos como techos mentales que haces. Y mucha gente como que empezó a escribirme sobre el tema, pero no a nivel negativo, sino que les encantó la forma como él hablaba y se sentían muy identificados. Y el de la premenopausia y menopausia con la ginecóloga. Incluso tuve hombres que me escribían, me decían, qué tema tan interesante. No sabía esto, ahora entiendo a mi exnovia. Tengo un amigo que me dijo, ahora entiendo a mi exnovia y ahora entiendo por qué ella estaba en este momento viviendo esto. Y creo que muchas veces sin darnos cuenta desconocemos tantas cosas y por eso a lo mejor juzgamos o no tenemos empatía y es porque simplemente no conocemos lo que está pasando el otro. Yo diría que esos dos. Em, Yusma, ¿qué tema o episodio para ti ha sido como el más transformador? Donde así como que fue un antes y un después. Yo amé el episodio que tuve con Marcela sobre la respiración. Ella era una enfermera que trabajaba con personas que estaban en la UCI y o sea, fue un episodio hermoso sobre el poder de la respiración y que es una herramienta que tenemos gratis, porque si respiramos estamos vivos y la tenemos en todo momento y entender cómo cuando aprendemos ciertas técnicas de respiración, podemos pasar a tener mucho más ánimo, porque también hay técnicas de respiración para tener mucho más ánimo y viceversa. Cómo podemos pasar de un momento que estamos, que nos queremos salir por las paredes y que tenemos muchísima rabia o que tenemos muchísima ira o que tenemos ansiedad, cómo podemos bajar esas revoluciones con la respiración, con algo tan simple como la respiración. Entonces, para mí fue muy bonito porque yo aprendí muchísimo. Yo siempre en toda la vida respiré mal, tenía problemas con las cuerdas vocales, entonces fue como estar en clase yo misma. Ujú. Em, Hablaste un poquito de lo que piensas que es el futuro de Hack Tu Vida, pero, o sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando 1000 episodios, ¿de qué estamos hablando? Eso es, cuál es la mirada a futuro de Hack Tu Vida? Yo lo veo como o sea, hay algo que en lo que estoy trabajando en paralelo y es un proyecto para hacer más programas para destrezas digitales para los latinos y seguir con el podcast, no sé cuántos episodios, lo que, lo que siga, si yo sigo conectándome con este proyecto, lo quiero seguir. O sea, para mí no es un trabajo, para mí es algo como es un propósito. Yo amo, es como me cambia la cara hablar del proyecto, me encanta, trabajo con gente, tengo un equipo que me gusta muchísimo, ha habido gente que ha trabajado conmigo que le tengo muchísimo agradecimiento. Entonces no sé cuánto tiempo durará lo que Dios me dé de vida, lo que el mundo aquí estemos, pero sí me gustaría como hacer muchísimos más, me gustaría entrevistar a muchísima más gente, me gustaría llegar a muchas más personas, claro que eso es como la meta y seguiremos trabajando en eso. Me encanta. Pues estamos llegando como al final de esta conversación que a mí me dejas con tanta, de, como conectando los puntos, ¿no? De la Ana jovencita
que era muy tímida, a la Ana que está ahora frente a miles de personas en un podcast de visibilidad máxima mundial. Y pues la invitación para quienes escuchan, ¿no? De que tiene Hack Tu Vida, no solo de trazar nuestras propias historias, pero también de hacer el trabajo. Me encanta mucho esa invitación de, like, nadie lo puede hacer para ti, ¿no? Como creo que es algo que tú nos dejas muy claro y que ha sido parte de tu vida, ¿no? Nadie lo puede hacer para ti. Tú tienes que hacer ese trabajo en donde tú lo necesites, ¿no? Me encantaría que nos dijeras, o sea, si tú pudieras dejarnos con un solo mensaje para vivir desde la filosofía de Hack Tu Vida, ¿cuál sería ese mensaje? Yo creo que estar abiertos al cambio, porque para mí sanar y hackear, y si yo hablase de cómo he hackeado mi vida, es desaprender es parte del cambio. Y desaprender es muchas de las cosas que aprendemos. Es que yo hacía las cosas así. Es que no, pero es que mi abuelita, o es que no sé qué. No, es que en mi casa me enseñaron. No. Eh, Cuando estamos abiertos a cambiar, significa que tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que desaprender cosas que antes creíamos que eran normal, dejar de normalizar comportamientos. Y para mí eso es agarrar toda la semilla de transformación que veas. O sea, para mí es como son semillas de transformación y todos tenemos la capacidad de sanar y de cambiar. Y yo sé que hay muchos contextos en los que la gente vive, crece, que son complejos, y no quiero tampoco minimizar ese tipo de cosas, pero creo que a veces también como humanos no nos paramos a pensar que tenemos la capacidad de cambio, porque nos cuesta ese cambio. Entonces, para mí es como si yo dejara un mensaje para hackear cualquier cosa de tu vida, sea que en tu relación amorosa, sea en tu vida personal, sea en tus traumas. Lo digo yo que tuve que trabajarlos ya bastante vieja. eh, Hay que tener la apertura de, primero, de que hay algo que está pasando y segundo, de que quiero cambiar. Y bueno, creo que Hack Tu Vida lo que nos deja es un menú, ¿no? Tú agarras lo que necesitas, tú dejas lo que no te sirve ahorita y tú adaptas lo que escuchas, ¿no? Porque todo es adaptable, nada de lo que está ahí es para todo el mundo, ¿no? Cada quien va agarrando y ese es un menú muy bonito y muy, muy amplio, ¿no? De tantos diferentes temas. Em, Antes de terminar, pues tenemos esa ronda de preguntas rápidas. Yo te las cambié un poquito de las que tú haces normalmente. No se hiciera a fuerza, teníamos que hacer esas. Pero bueno, ¿estás lista? Sí, dale. Ok. Em, ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar ese trabajo de Hack Tu Vida? Uy, yo creo que algo que me hubiese encantado saber es que él estaba sanar. Que sanar es importante para continuar, que perdonar es parte de esa sanación, porque cuando perdonas no es que el otro no tenga culpa, es que tú necesitas avanzar y la importancia de conocerte bien, porque cuando te conoces bien, te quieres con lo bueno, con lo menos bueno y no tienes que estar huyendo de ti mismo. Quiero dejar un segundito para escuchar eso. No, es que es algo muy potente, ¿no? De nuestra sociedad nos invita a no conocernos, ¿no? Porque siempre es la mirada externa, cómo debemos de vernos como otra persona, comer como otra persona, hacer todo como otra persona, pero el trabajo de mirarnos y de conocernos es algo bien, wow, bien potente. Este es un poquito difícil porque a mí me la hicieron reciente, pero me encantaría saber qué vas a decir tú. Si Hack Tu Vida fuera un platillo de comida, ¿qué platillo sería y por qué? Mira, tú dijiste algo es como un platillo con diferentes ingredientes, y yo amo ir a estos sitios que tienen como bowls o ensaladas y que tú escoges los ingredientes que quieres. Uf, Y entonces yo diría que sería como ese lugar de ensaladas, de bowls que tú vas y dices, yo hoy tengo ganas de comer una base de lechuga, una base de quinoa, una base de esto, hoy quiero pescado, y tú eliges qué es lo que quieres. Y creo que tú lo describiste bastante bien. Cada persona puede tomar
qué le interesa, qué no le interesa. No es la verdad absoluta de nada. Todo el mundo escucha y luego va y haga su búsqueda para que tenga un pensamiento crítico, exactamente, porque creo que eso es algo que se nos ha olvidado. Pero yo diría que sí, que es como ese lugar donde tú vas y dices, hoy quiero esto, y que son temas que todos pueden de alguna u otra forma entender, porque es un idioma para todos. Ya me dio hambre, pero me encanta esa analogía. Qué bonito, porque eso es toda la vida, de ir agarrando. Y creo que tú eres el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Porque has sido en cada momento en tu vida, aun cuando han sido, momentos difíciles o cuando estás aún todavía muy joven, has ido amasando agarrando diferentes cositas de acuerdo a donde estás. Me encantó esa analogía. Em, bueno, y la última es, ¿qué te tiene curiosa ahorita? Mm. Mira que estaba pensando en esto y cuando le hago la pregunta a la gente, mucha gente dice IA, bueno, muchas cosas. Y sí, yo o sea, leo sobre este tema, pero algo que me tiene más curiosa ahí es la polarización, cómo nos están polarizando, cómo mucho del contenido que consumimos es súper encaminado a que nos dividamos, cómo de alguna u otra forma conozco tanta gente que sé que tienen buenos corazones, que sé que de alguna u otra forma somos más iguales que diferentes y terminan creyéndose bulos, ideas, hay un odio impresionante y es como, no sé, me tiene muy curiosa. Es más, una de las personas que estoy intentando conseguir para entrevistar es un sociólogo, porque me parece tan interesante de cómo estudias el comportamiento humano y cómo estas cosas están pasando. Bueno, ahí estoy con esa parte que estoy ahora mismo como intentando seguir a ver a quién entrevisto, pero de alguna otra forma, sí, me tiene muy curiosa. Pero tiene relación con tu vida porque, o sea, la polarización no nada más es política. O sea, tú hablas de menopausia y hay una persona que te dice 100,000, tienes que hacer solamente esto. Y o sea, es solamente esto. Y estamos, o sea, en este blanco y negro donde, es absolutamente o todo el mundo está tomando 100,000 suplementos o no está tomando ninguno o tienes un best o no tienes, ¿me entiendes? Y hay como esta idea donde todo tiene que ser absoluto, ¿no? Y creo que por eso me encanta la idea de Hack tu Vida como este menú, ¿no? Donde dices, vas agarrando diferentes cosas y es importantísimo. Yo creo que para la lucha contra esta polarización es la idea de que hay muchas perspectivas, ¿no? Y no hay una verdad absoluta y nadie es dueño ni dueña de una verdad absoluta, sino solamente ser este vehículo de compartir tantas diferentes ideas se me hace muy, muy potente. Además, solamente para agregar acá, hubo alguien muchas personas me han preguntado, ¿cuál es tu país favorito? ¿Cuál es, no sé qué, cuál de todos los que has vivido? Y yo siempre he dicho, agarras lo mejor y cosas que a lo mejor no te gusta de cada uno y aprender a entender que ni Colombia es perfecto, ni España es perfecto, ni Francia es perfecto, ninguno, y que hay gente buena aquí, allí y allá, y que no porque eres de un color o de otro color, eres más o eres menos. Y aprender que de alguna u otra forma vivimos en un mundo donde tenemos más cosas que nos hacen similares, que nos diferencian. Lo que pasa que lo que nos diferencia es mucho más visible y que al fin y al cabo aprendes y te vas dando cuenta. Yo tenía la posibilidad de ver eh, cómo se vive en diferentes países y al fin y al cabo hay muchas cosas que son muy similares. Y luego hay otras que no, que no. Y aprendes y dices, bueno, yo me quedo con esto, de los franceses me quedo con esto, de Estados Unidos me quedo con esto, y ya está. Pero no es me voy a odiar, odio Francia, porque no Sí. puedo decir eso. Esa es una forma perfecta de terminar esa conversación. Pues yo sé que, bueno, quien escucha Hack tu Vida ya sabe dónde encontrar a Ana, pero no sé si quieras compartir como algo de donde te pueden conectar contigo más directamente o si todo vía Hack tu Vida o cuál es la mejor forma de saber más de ti y de conectar contigo directamente. Bueno, aparte de seguir a Hack tu Vida, suscríbanse en YouTube, que de alguna otra forma también ayuda a que más personas vean el episodio, de que compartan los episodios, de que
me propongan temas que les parezca interesantes. Yo siempre estoy dispuesta a hacer el trabajo de ir y buscar y tocar las puertas a ver a quién podemos entrevistar, pero tomé la decisión hace poquito de abrir también mi Instagram, y luego haré uno más privado, pero también me pueden seguir por ahí. Sé que a veces soy muy mala en estar en compartir muchas cosas, pero no porque no quiera, sino porque es que no me da el día. Pero intentaré hacerlo más, entonces me pueden escribir por ahí qué les gustó, qué no les gustó, y la verdad que para mí era importante que me conocieran. Yo sé que no entramos como al 100%, hay muchas anécdotas y cosas de los países que he vivido, de Francia, se nos pasó Francia, Londres, todo, Inglaterra, todo, pero si tienen curiosidad, escríbanme. Si me demoro en contestarle, no es porque no quiera contestarles, porque simplemente pues voy más lenta, pero sí me pueden contactar por ahí, y los que es más a nivel profesional, pues por LinkedIn también intento estar activa, y en TikTok también, aunque esa es una de las que manejo menos, pero también estoy, pero la experta aquí es mi amiga Miriam. Por ahí también, redes sociales para contar esas historias, ¿no? De cómo fue llegar a Francia o cómo fue llegar, ¿no? Sí. Y especialmente creo en el contexto ahorita donde a lo mejor mucha gente está mirando mudarse para cualquier lado, ¿no? No, y de nuevo, compartiendo como esa fue tu experiencia, no quiere decir que sea la experiencia de todo el mundo, pero hay como historias, no sé, me recordaste una historia, ¿no? De dónde te tomabas tu café o tu almuerzo, ¿no? Cosas así que a lo mejor uno ni se imagina dónde vas a comer, especialmente si vienes como de un contexto diferente o la primera vez que viajas o lo que sea. Ahí tienes hay redes sociales exactamente para compartir esas historias. Hay mucho que no contamos. Pero pues te agradezco mucho que me hayas invitado. A mí ya sabes que yo te admiro muchísimo. Regreso a lo que dije al principio de la forma en que tú haces sentir a las personas, ¿no? Eso es el legado, ¿no? Podemos dar información, podemos dar todo y te avientas y no todas estas cosas, pero al fin y al cabo, con la conexión humana y eso que decías, ¿no? De tu interés siempre ha sido de ser un nexo, de dónde está y conectar. No solamente para ti, obviamente todos acumulamos lo que necesitamos de forma individual, pero tú de verdad que eres así como que estás viendo a esa persona y ya estás pensando en con quién la vas a conectar, ¿no? Y esas cosas son algo muy bonito. También gracias porque a mí me encanta, la verdad, cuando yo empecé a hacer Cómo ser una gorda libre, me encantó hacer entrevistas, me encanta esa idea. Yo si aquí nos quedamos y tomamos un café, hay mucho más que decir, obviamente hay mucho más que decir y más que preguntar y cosas que pues la verdad sí me dejaste como, wow, a tus 14 años estabas haciendo, o 15 años estabas haciendo este proyecto, ¿no? Para sacar dinero para tu escuela, cosas así que yo no sabía, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos que me encantaría saber más y pues será en otro momento, pero gracias por darme las riendas de este episodio, por confiar en mí, en tu bebé, que me lo pusiste en brazos y lo estamos agarrando aquí, y pues vamos a hackear la vida, ¿no? A hackear la vida que queremos. Total, gracias a todos por escucharnos, y también quiero, antes de irme, agradecer a todas las personas que siguen haciendo Hack tu Vida posible, a las personas que me ayudan, a Majo, a Juan, a Sebas, a los que nos ayudaban antes, que era Alejandra, a todos los que han estado, a Pedro, a Matt, las que han hecho posible, muchas gracias, porque la verdad que sin ellos no sería posible, así que muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hack tu Vida. Síguenos en Instagram, TikTok y suscríbete en YouTube o Spotify para no perderte los próximos episodios. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda servir y cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría escuchar. Hasta la próxima.